A través de los sentidos se puede llegar al corazón. Muy buenas noches. Hoy queremos tocar sus corazones, pero tan solo a través de dos de los sentidos, del oído y de la vista. ¿Cómo? Con el arte. La escultura, el teatro y la música son grandes vehículos con los que transmitir la fe y evangelizar. Captar la belleza de una imagen sagrada, por ejemplo, nos puede emocionar y es capaz de ayudarnos a orar. Lo mismo que ocurre con otros artes. Dicen que la fe se transmite por el oído y así también se lo queremos mostrar a ustedes. Comenzamos Haciendo Iglesia con nuestro sumario. Hoy en Haciendo Iglesia, a las puertas de la Semana Santa, en la mayor parte de nuestra región, cortejos procesionales recorrerán las calles para anunciar la muerte y resurrección de Cristo. Hoy repasamos la importancia de estas imágenes que procesionan los nazarenos. Lo que se pretende es que el fiel tenga delante prácticamente una imagen casi real, ¿no? Mostrarle que detrás de toda la teoría de la Iglesia no hay una historia hueca, sino que hay una historia de realidades. Ese es el objetivo con el que estos jóvenes de Sangonera la Verde teatralizan la vida de Pedro. Hoy los conocemos. Música para orar. Nos adentramos en la preparación para el Triduo Pascual de esta parroquia murciana de San Andrés. Es un tiempo que cientos de fieles esperan en toda nuestra región. Durante todo el año, las hermandades y cofradías se preparan para ello y cuidan hasta el más mínimo detalle para que sus tallas y grupos escultóricos luzcan y transmitan la realidad del Evangelio ante miles de personas. Durante la Semana Santa asistimos a una demostración de amor, de devoción entre cofrades y resto de fieles hacia sus imágenes, pasión que se logra a través de una cuidada elaboración de sus tallas. ¿En qué se basan sus creadores? ¿Cómo se esculpen para que a través de ellas se pueda realmente establecer un diálogo con Dios? Como decía San Basilio, lo que las palabras dicen al oído, el arte lo muestra en silencio. Pasión y devoción son los dos elementos claves de las procesiones. Ambos se entrelazan con nazarenos y penitentes, con flor y luz, orden y tradición. La Semana Santa hace de la región de Murcia un lugar diferente para vivir estos días. Muy distintos son en lugares como Murcia, Cartagena o Lorca. Pero algo es común y esencial en todos ellos: la imaginería religiosa. A través de tallas como estas, las hermandades y cofradías son capaces de transmitir por las calles de la ciudad la fe que les mueve. Porque esas esculturas están hechas para eso, para ser puente. Pero, ¿de qué están hechas? El tronco de un árbol cortado en distintos tablones de madera y unido en piezas que las compone y las forma el escultor. Cada escultor tiene un sistema diferente de unir esos tablones de madera y a base de adhesivo y luego un refuerzo que algunos ponen con clavos y otros no, pues digamos forman un volumen, un cubo, del cual el escultor empieza a tallar. Y después de esculpir la silueta y sus recovecos, la pintura. Puede ser una policromía al óleo con pulimento, puede ser una policromía de estofas, estas estofas que vemos en Francisco Salcillo tan bonitas con oro y con rayas. Esta imagen que procesiona en Semana Santa pretende ser, en definitiva, una muestra de la religiosidad popular, pero sobre todo una representación del Evangelio, una catequesis pública que nace para mover corazones. Precisamente lo que se buscaba era crear un realismo absoluto de las imágenes, por eso las imágenes de vestir. Estas imágenes de vestir que están hechas con ricas telas brocadas, sedas, que contienen incluso ojos de cristal para dar una realidad total. Ojos de cristal, espinas de verdad, pelo natural, es decir, lo que se pretende es que el fiel tenga delante prácticamente una imagen casi real, ¿no? Y entonces que haya una mayor devoción todavía. Hay más detalles. Estas lágrimas de la Virgen son hechas de cristal, gotas de vidrio que son capaces de conmover, al igual que la sangre de este crucificado que en muchas tallas se hace con cera.
representaciones inspiradas en hombres y mujeres. La figura humana, el modelo del natural siempre está presente, pero evidentemente hay que darle un tinte especial a ese retrato que está sacando, que sí, tiene como base una figura humana, pero que evidentemente se va a convertir en la madre de todos, en la Virgen, o en este caso se va a convertir en un Cristo, ¿no? Un tinte especial que proviene de la fe de los mismos escultores y que transmiten también los cofrades, tronos lustrosos o más sencillos que portan imágenes que siguen un patrón, como estos dos San Juanes o estos dos nazarenos, diferentes, pero con mucho en común. El escultor es un artista que crea, pero en su creación sigue unas normas de iconografía, que están desde hace muchísimos siglos ahí, y que evidentemente hay unos colores y se respetan, y que hay una iconografía, y que a San Juan se le representa de una determinada manera, y que a la Virgen se representa de otra determinada manera. Lo que pasa que eso, digamos, que es la base. Una base con la que conseguir llevar el Evangelio a la calle. Yo creo que lo más complicado para el artista es siempre llegar a que su imagen transmita, ¿vale? Que esa cara de la Virgen, que esa cara de Cristo transmita, de que cuando la vea el fiel en el templo, cuando se venere, evidentemente transmita fe, porque hay que ser muy racionales y pensar que la imagen a la cual veneramos en una capilla está hecha de madera y de yeso. Esa imagen no nos va a crear el milagro lo crea la fe que ponemos en ella, pero porque ella, digamos, es un vehículo de transmisión hacia el que está arriba. Son imágenes que consiguen que la Semana Santa de la región de Murcia sea no solo una tradición cultural, sino la muestra de la fe de sus cofrades, devoción y pasión en las calles y en las miradas. Estamos, como saben, a escasos días de que comience la Semana Santa, un tiempo en el que, además de ver procesionar por nuestras calles a los grupos cofrades, se intensifican el resto de actividades que escenifican la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el caso de un grupo de fieles de Sangonera la Verde que llevan a las tablas de un escenario la vida y muerte del que es considerado el primer representante de Cristo en la tierra. San Pedro es el protagonista de un musical que además tiene un fin benéfico en favor de Cáritas. Pedro era un pescador que vivía en Galilea y pues nada, un día se le apareció Jesús y lo nombró pescador de hombres. Así comienza la historia de Pedro, a orillas del lago Tiberíades, y con ese mismo espíritu pescador, estos jóvenes lo transmiten. Lo que queremos contar es un poco la pasión de Pedro, la vida, de cómo llegó desde ser un pescador a dar la vida por los demás, como Dios. Un camino que para este apóstol, primer papa de la Iglesia Católica, fue difícil y en el que la tentación estuvo siempre presente. Que la verdad que tiene un papel fundamental porque el demonio es siempre el que está por detrás, pero aunque esté en segundo plano es muy importante porque es siempre el que nos está tocando las cosquillas, ¿no? Y eso se muestra en esta obra, Pedro, en un momento que para todos los actores es, sin duda, el culmen, la negación de Pedro. La negación de Pedro. La negación de Pedro cuando el demonio me canta alrededor, yo estoy llorando, que acabo de traicionar a Dios y fue un momento muy emotivo. Pues el demonio, igual que en la vida de prácticamente todos los mártires, es el que los lleva pues por ejemplo en este caso, a negar a Jesucristo. El demonio es el que le susurra, el que le dice tú fuiste el que dijiste que era su amigo, el que estaba con él y al final lo traiciona. Y entonces es el que le toca la cosquilla y lo consigue. No te conozco, tú eres uno de ellos. No sé qué dices. Sí, tú estabas con Jesús el Nazareno. Yo no conozco a ese hombre. Es verdad, eres uno de ellos. Tu propia habla te delata. He dicho que no conozco a ese hombre. Espera, yo te he visto antes. ¡Deja! ¡Cogedlo, que es uno de ellos! ¡Suéltame! También otros personajes de esta historia son motivo de análisis, como es el caso de Nerón, un hombre que tenía un especial odio hacia los cristianos y del que también se puede aprender mucho. Pues nuestros fallos los pagamos con los demás, ¿no? Y es lo que hace aquí con los cristianos, ¿no? Lo odiaba. Tenía como también pasa muchas veces en la sociedad, ¿no? Que a los cristianos los tienen un poco
Los tienen ahí un poco marginados, odiados, en fin, le atribuyen muchas cosas, los cristianos nos echan mucha culpa de muchas cosas que en realidad no somos. Una persecución que viven estas mujeres del pueblo. Hacemos el bien. Hacemos el bien lo que nos dice Jesucristo, nuestro Dios. Pues en vez de creer lo que Neón dice, pues en Dios. Esta representación de la vida de San Pedro pretende una cosa. Principalmente ha sido conectar con la juventud y demostrarle que detrás de toda la teoría de la Iglesia no hay una historia hueca, sino que hay una historia de realidades, de gente que ha dado su vida por algo que creía, por la fe. Y una experiencia así, en la que ven a tanta gente unida de distintas edades, yo creo que a ellos pues supongo les marcará el pensar que hay algo aquí, aparte de una obra normal y corriente. Y así es, esta obra les ha ayudado a vivir en la fe, en comunidad, de forma personal y también para darla a los demás con aquello que saben hacer, el teatro. La pintura, la escultura, el teatro y también la música. El arte es capaz de transmitir el Evangelio a través de los sentidos. El ritmo de una guitarra o las notas de un piano pueden ser capaces de establecer un diálogo con Dios. Canciones que hablan de fe y de amor. Es lo que trasladó el coro parroquial de San Andrés a su público. Un concierto oración con el que repasaron la vida de la Virgen María. Voces e instrumentos, música para ayudar a orar, era el objetivo de este concierto de Cuaresma. Para invitar un poco a la oración en cada tiempo litúrgico especial, ¿no?, que tiene la Iglesia, y se trata de eso, ¿no?, de combinar un poco el canto con la oración que tanto hace falta hoy en día. Una oración que recorría la vida de la Virgen María y su acompañamiento a Jesús hasta su muerte en la cruz, una forma de profundizar mucho más en los misterios del Triduo Pascual. Todo lo que nos ayude a vivir mucho más intensamente la Pascua, a crecer en la fe, a meditar sobre eso, nuestra vida cristiana, para qué somos cristianos, cuál es nuestra misión, gestar dentro de nosotros a Jesucristo, ser de alguna manera madre también de Jesucristo, ¿no?, y darlo al mundo, entregarlo al mundo. Decía San Agustín que el que canta ora 2 veces y así también lo sienten ellos. Dime cómo cantas y te diré qué espíritu tienes, ¿no? Entonces es muy importante el canto en la vida del cristiano. La gente no canta en la iglesia y hay que cantar en la iglesia porque es una manera de salir de ti. Y del mismo modo lo transmiten. Efectivamente, es que la fe nos viene por el oído, de escuchar y desde luego cantar pues, en la máxima expresión, ¿no? La belleza que tiene el canto es como la palabra de Dios que se proclama, ¿no?, y llega a lo íntimo del corazón, y el canto también es que llega a lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Una forma más, a través de notas musicales, de partituras y sonidos, de poder llegar a lo más profundo del corazón y del alma. Las calles se llenan de personas, se adornan, se preparan para la llegada de la Semana Santa, al igual que lo haría la ciudad de Jerusalén el Domingo de Ramos, que acogía a Jesús de Nazaret a lomos de un burro con palmas y ramas de olivo. Con esa alegría nos pide el obispo de nuestra diócesis que vivamos estos días. Monseñor José Manuel Lorca Planes nos invita en su mensaje semanal a vivir con esperanza y confianza, a escuchar y estar atentos a todo lo que la Iglesia nos recordará en los próximos días. Ya comenzamos la Semana Santa, un tiempo sin duda ninguna importante, una semana grande para todos, con el Domingo de Ramos. En este tiempo ya verán ustedes cómo los textos de la Palabra de Dios, especialmente el Evangelio, nos acercan a cómo la gente veía aquel misterio, esta semana de pasión que vamos a comenzar, unos con indiferencia, otros lanzando vítores de alegría, de gozo. En definitiva, no era extraño. A Jesús se le conocía y le seguía muchísima gente. Y otros simplemente aprovechaban la ocasión para confesar en medio de tanto jaleo
la fuerza de la fe, la confianza que tenían en Jesús. Es decir, testimonio, había también indiferencia y alabanzas. Un tiempo, sin duda ninguna, bastante completo en toda la reacción de la gente que había alrededor de Jesús. Pero, ¿qué pasaba por la cabeza de Jesús? Cuando entra en Jerusalén, ¿qué pasaba por la cabeza de Jesús? Hemos visto lo que pasaba por la cabeza de la gente, pero ¿y la de Jesús? Estaba absolutamente claro que lo único que pasaba por la cabeza de nuestro Señor era hacer la voluntad del Padre. Eso realmente es importante. Hacer la voluntad del Padre para Jesús no tuvo duda de ninguna de las maneras. Desde el comienzo prácticamente de su actividad en la vida pública lo había manifestado cientos de veces, desde las tentaciones al comienzo de la propia vida pública hasta todos y cada uno de los momentos donde Jesús estuvo delante de la gente. Pero hacer la voluntad de Dios es tan importante, sin duda ninguna. Habría que decir es lo más importante. Lo que hizo Jesús es para nosotros normativo, es el estilo que hemos de aprender. ¿Y cómo de hecho llegamos nosotros a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué supone para nosotros? Pues en primer lugar tendríamos que decir, después de haber escuchado la palabra de Dios, que hacer la voluntad de Dios te da seguridad para no caer en las tentaciones que te plantea la vida. Nos va a servir de criterio y nos va a abrir las puertas de la esperanza, sabiendo que imitar a Cristo nos va a evitar tener miedo, preocupaciones o dejarnos hundir de alguna forma por las dificultades que te pueda plantear la vida. Estando con el Señor tienes plena seguridad de que Dios cuida de ti. Aprovechemos pues esta Semana Santa y esta experiencia para hacer la voluntad de Dios cada uno de nosotros. ¿Saben qué tenemos que hacer para asegurar esto? Les aseguro que si lo siguen, les ayudará bastante. Primero, participen en los sacramentos de la Iglesia, especialmente en el sacramento de la penitencia en este tiempo, y luego en la Eucaristía, ver a Jesús presente delante de nosotros. Escuchen atentamente en este tiempo, en esta semana especialmente, la palabra de Dios. No dejen que se pase de largo, dejen que entre a su ser, que cale hondo, y vivan la experiencia de la cercanía de Dios por medio de la oración. Y para que todo esto sea auténtico, sea verdad y les ayude también a ir creciendo personalmente, practiquen la caridad. Oración, sacramentos, palabra y caridad. Estos 4 elementos les ayudarán a centrarse más en el Señor. Feliz Semana Santa. Desde el Vaticano esta mañana, en la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco centraba su mensaje en el don de la sabiduría, iniciando así una serie de catequesis sobre los dones del Espíritu Santo. Ver con los ojos de Dios, escuchar con los oídos de Dios y amar con el corazón de Dios. Así ha definido el Santo Padre la sabiduría. Esta no es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino que consiste en una luz interior que solo puede dar el Espíritu Santo y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida y en la historia. Esta sabiduría nace de la intimidad con Dios y hace del cristiano un contemplativo. Todo le habla de Dios y todo lo ve como un signo de su amor y un motivo para dar gracias. Esto no significa que el cristiano tenga una respuesta para cada cosa, sino que tiene como el gusto, como el sabor de Dios, de tal manera que en su corazón y en su vida todo habla de Dios. Aquí en nuestra diócesis de Cartagena, los protagonistas de esta semana han sido los niños. Los más pequeños han participado en una fiesta infantil en beneficio de Manos Unidas. Les contamos cómo en nuestro repaso a las noticias principales de nuestra iglesia. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. Ser solidarios es algo que se debe enseñar también a los más pequeños.
Este es uno de los objetivos que tiene la fiesta infantil, que desde hace 4 años organiza Manos Unidas, un día en el que diversión y ayuda se unen. Y la intención es pues recaudar dinero para llevar a cabo la creación de una escuela en una región pequeñita de Etiopía que se llama Abobo. Allí de momento no tienen pues ningún centro donde se puede dar educación y con el dinero que se va a recaudar se pretende crear una escuela, 2 aulas, donde se le va a dar educación a unas 120 personas, a 120 niños. Pescar patos de goma, por ejemplo, es una de las actividades con las que sacan dinero para este proyecto. Una jornada festiva con la que los jóvenes de esta organización buscan la sonrisa de los niños. Pero hay más. Manos Unidas, sobre todo la delegación de jóvenes, lleva a cabo unas 5 actividades fijas a lo largo del año. Esta está cogiendo cada vez más peso y también tenemos la maratón solidaria de Manos Unidas, también tenemos la actividad de la venta de libros en Santo Domingo y bueno, intentando crear iniciativas para que la gente se sensibilice y pueda favorecer a la causa. Actividades como esta en la que los niños ayudan jugando a otros niños. Son estudiantes universitarios que dedican gran parte de su tiempo a formarse en la profesión a la que quieren encaminar su vida, pero también en aquello que creen. Prueba de ello son estas reuniones que celebran una vez al mes. El objetivo es prepararse para la confirmación, un sacramento que les capacita para ser verdaderos cristianos. No es tanto que yo soy adulto y ahora confirmo mi bautismo, que es lo que mucha gente piensa, sino que yo ahora que soy adulto en la fe, porque la Iglesia me está formando, me dice, tú ya puedes ser testigo mío, pero para ser testigo te tengo que capacitar y te doy aquello que necesitas. Como cuando están estudiando, la universidad al final les da un título que dice, tú puedes ser fisioterapeuta, tú puedes ser abogado, tú puedes ser enfermera, pues a trabajar. La oportunidad de asistir a estas catequesis intensivas se les presentó en el mismo centro donde estudian, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y no quisieron dejarla pasar. Pues en primer lugar porque creo que cuando recibimos la comunión, nuestro tiempo de fe no se para ahí, sino que siempre hay un camino para seguir experimentando lo que es la fe. Pues me lo había planteado anteriormente cuando terminé el instituto, cuando se suele confirmar la gente, pero por circunstancias no podía asistir a las clases, estaba entrenando al baloncesto y entonces lo dejé de lado y ya no encontré el lugar para confirmarme. Una preparación para la confirmación especial para ellos. Por eso se puede hacer una catequesis que es más reducida que la típica de adolescentes en una parroquia. Una catequesis seria que además lleva consigo pues, un trabajo que tienen que hacer ellos. Sobre todo valores de humanos en torno a la caridad, la acción humana, la solidaridad, pero sobre todo el grupo, o sea, el conjunto. Pues me llevo sobre todo gente nueva que conozco, aparte también pues valores positivos. Bueno, lo primero que me llevo es la experiencia y luego sabes que siempre hay algo más. Nunca no te puedes conformar con una cosa básica, siempre puedes llegar a saber más. Charlas y comentarios para profundizar en la fe. En sus hojas se recogen todos los detalles de los recorridos que las cofradías murcianas harán estos días de pasión. También cada uno de los pasos cofrades e incluso las páginas web. La guía al Cabildillo es una ayuda para que los fieles disfruten de la Semana Santa. Pediros por último que no nos quedemos solamente en los datos que aquí se recopilan, sino que participemos en los actos y procesiones previstas, porque todo está pensado para el disfrute con la motivación particular de cada persona. Se repartirán 30.000 libros como estos, una prueba de que la Semana Santa se acerca. Las hermandades ya ultiman detalles ante los días más fuertes de su actividad cofrade. Tradición en relojes y campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. Con la Semana Santa muy cerca, las actividades propias de este tiempo se intensifican. Comenzamos nuestro repaso a la agenda semanal con el pregón que Monseñor José Manuel Lorca Planes pronunciará en Cartagena este mismo viernes. El viernes 11 de abril, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, será el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Cartagena. Será a las 12:30 del mediodía en el nuevo Teatro Circo de la ciudad portuaria. El domingo 13 de abril, Domingo de Ramos, Santa Misa desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, presidida por el Papa Francisco. Comenzará a las 9:30 de la mañana y la podrán ver en directo a través de Popular Televisión, Región de Murcia.
El martes 15 de abril, misa crismal en la Catedral de Murcia. Será a las 11 de la mañana. Del 14 al 21 de abril, las Hermanitas de los Pobres realizarán un encuentro para chicas en Madrid, al que invitan a todas aquellas jóvenes que estén sintiendo la vocación a la vida religiosa y a trabajar al servicio de los ancianos para vivir con ellas la Semana Santa, ayudándoles así a discernir su vocación. Desde el miércoles 16 de abril hasta el día 20, el Seminario Mayor San Fulgencio organiza una Pascua para jóvenes mayores de 17 años. Tendrá lugar en la parroquia de San Bartolomé de Ulea. También en los mismos días, del miércoles 16 de abril hasta el domingo 20, Pascua para jóvenes de más de 16 años, organizada por la Coordinadora de Jóvenes de la Zona Suburbana 1, junto a las Esclavas de Cristo Rey de Guadalupe y las Salesianas de Alcantarilla. Comenzará a las 8 de la tarde del miércoles en la parroquia San José de Sangonera la Seca. El obispo de nuestra diócesis será el encargado de presidir las celebraciones del Triduo Pascual en la Catedral. La primera el Jueves Santo a las 6:30 de la tarde, el Viernes Santo a las 5:30 y el Sábado de Gloria, la Vigilia Pascual, que tendrá lugar a las 10:30 de la noche. Hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Les recordamos que Popular Televisión Región de Murcia tiene preparada una programación especial de Semana Santa con la retransmisión de las principales procesiones de Murcia y Cartagena. Pero además también podrán vivir con nosotros las principales celebraciones litúrgicas que desde Roma presidirá el Papa Francisco. Nosotros nos volvemos a ver el miércoles 30 de abril. Hasta entonces, vivan intensamente la Semana Santa y la Pascua de Resurrección. Y como siempre, sean felices.